Listo. Ya. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos a este espacio, un espacio para volver a vivir. Realmente para nosotros es muy grato el poder compartir este entorno nuevamente para tocar un tema bastante interesante de un ciclo de conferencias que hemos venido trabajando desde hace 3 charlas atrás, como es el tema del duelo, ¿no? La primera fue enfocado directamente a lo que es la diferencia entre el duelo y el luto. La segunda charla enfocada a lo que es el duelo en una ruptura afectiva. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante especial, un tema bastante complejo, un tema que muchas veces a todos nosotros nos pone de cabeza a pensar que no quisiéramos vivir, que es la pérdida de un familiar y que yo le ampliaría más allá a un ser querido, porque hay muchos familiares ya y muchos seres queridos a los cuales nosotros realmente les tenemos un cariño inmenso, ¿no? No necesariamente son familia. Recuerden que hay un viejo adagio que dice que los amigos son la familia que uno elige. Entonces, hay en amistades un montón de personas que son como que fueran nuestra familia. Y del mismo modo hay familiares que parecen completos desconocidos. Sin embargo, más allá de ello, el hablar de la pérdida de una persona es algo que sí nos estremece, nos toca las fibras más internas que tenemos y en un momento determinado nos hace pensar en qué estamos haciendo, si realmente lo que estamos haciendo es vivir o a su vez, si lo que estamos viviendo es algo que estábamos prestos o preparados para vivirlo. Y lamentablemente me atrevo a decirles que es no, ¿sí? Lo que sí debemos tener conciencia es que de algo seguro tenemos en esta vida apenas nacemos. Lo único seguro es que vamos a morir. Es lo único que nosotros tenemos seguro al momento de nacer. Y a partir de ello, todo lo que hagamos en nuestra vida depende única y exclusivamente de nosotros. Es muy posible que muchos de ustedes me digan en un momento determinado, oye, Giovanni, pero ¿qué pasa cuando se muere un bebé, cuando muere un niño pequeño que todavía no ha empezado a vivir? Bueno, son circunstancias específicas que por el momento no las vamos a topar desde una perspectiva filosófica, más sí desde la perspectiva de lo que es ese ser humano como pérdida, como algo que es nuestro y que ya no está. Y qué mejor muchas veces el tener que hablar de este tipo de temas a partir de situaciones que ya la hemos vivido. Y estoy seguro que muchos de ustedes que me están viendo en este instante han afrontado ya la pérdida de un familiar. Y la pregunta es, ese familiar o ese ser querido tiene un nivel de sentimiento fuerte con ustedes o tuvo un nivel de sentimiento fuerte con ustedes, estuvo muy estrechamente relacionado, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos tener presente, porque es muy fácil ver en los velorios, en las situaciones de pérdida de algunas personas, cómo la gente va por compromiso, por acompañar, más no porque realmente sienta lo que está pasando. Y sin embargo, los deudos que están en esa situación están realmente mal, están realmente complicados. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a entender. ¿Y cómo afrontamos la pérdida de un familiar? Pues bien, perder un familiar o un ser querido es algo extremadamente duro, difícil. Y lo que sí debemos tener cuenta es que es un proceso largo y personal. No es un proceso de mi amigo, no es un proceso de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija, de mi pareja, de mi vecino, de mi mejor amigo, de mi tío, de mi tía, de mi primo, de mi sobrino. No, es un proceso mío, mío, únicamente mío, de nadie más. Solo yo soy el único responsable de ese proceso, de llevar adelante ese proceso, que ustedes ya lo conocen como duelo y como luto, y saben cuál es la diferencia entre los dos. Este proceso me corresponde a mí vivir, este proceso me corresponde a mí sentir.
¿sí? Y aquí es importantísimo cuando les digo sentirlo, es porque van a haber emociones que nos van a dar contra el suelo, nos van a trastocar nuestra rutina, nuestros momentos que nosotros creemos normales o que les vemos como normales. Claro que nos trastoca. Muchas personas dirán, bueno, yo sabía que ya estaba eso y qué bueno que ahora ya no va a sufrir, porque eso sucede mucho en las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de enfermedad terminal y que ya, entre comillas, nos preparamos para el momento en que se va. Eso a la larga no es del todo cierto. O sea, tiene una especie de un autoengaño estratégico de por medio, de decir, sí, es que ya me estoy preparando porque ya de aquí no va a salir. ¿No? O sea, podemos pensar que eso va a suceder, podemos, entre comillas, prepararnos. Sin embargo, el momento que llegue es un momento muy complicado, extremadamente complicado. Y eso no necesariamente es algo para lo que nos preparamos. Si de ser el caso, miraríamos a tantos terapistas, a tantos psicólogos, a tantos psiquiatras que cuando pierden un familiar estarían también con el dolor que tienen. Entonces, el sentir esas emociones que nos genera la pérdida de un familiar es extremadamente importante. No debemos reprimirlas en lo absoluto, porque el momento que las reprimimos, nuestro organismo empieza de alguna manera a retenerlas y en cualquier momento la va a expresar. Por eso decimos que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y muchas de las enfermedades que tenemos son producto de esas emociones reprimidas. Y cuando perdemos un familiar es importantísimo sentir esas emociones, expresarlas y soltarlas. Bajo ningún concepto les pido que se las repriman, se las contengan. Sí, y habrá personas que vengan y nos digan, ¿sabes qué, Giovanni? Ya supéralo, sí, es duro, pero tienes que ser fuerte. Sí, o sea, yo sé que lo están haciendo de buenas personas porque no nos quieren ver sufrir, no me quieren ver sufrir, mas no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y ahí es cuando debe aplicarse lo que conocemos como empatía. Dejarle que esa persona se exprese, que sienta sus emociones, estar ahí juntos, sí, apoyándolo. Ya voy a hablar un poco más allá más adelante de lo que es el apoyo, y apoyándole. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a poder soltar aquellas cosas que nos están haciendo daño. Imagínense que ustedes en la mano en este instante tendrían algo que les está pinchando, ¿sí? Entonces, el momento que ustedes cierran la mano, ese pinchazo va a ser más fuerte y es muy posible que empiece a sangrar. Va a estar sangrando, ¿sí? Hasta el momento en el cual deciden abrir la mano, ¿ya? Y ahí van a empezar a limpiarse, a sanar y cosas por el estilo. Algo así sucede. Es una metáfora un poco absurda la que les estoy dando. Es con la intención de, sentir, de que nosotros nos demos cuenta que debemos sentirlo, ese dolor. No debemos reprimirlo, no debemos contenerlo, ¿sí? Debemos soportarlo. Más que soportarlo, expresarlo. Y más que expresarlo, sentirlo, vivirlo. No guardarnos. Y una vez que nosotros logramos sentir estas emociones, es importantísimo buscar apoyo. Es extremadamente importante buscar apoyo. En esa situación de vulnerabilidad. No somos ni la Mujer Maravilla ni Superman. Realmente somos seres extremadamente vulnerables que estamos sujetos al vaivén de las emociones que tenemos y por tanto somos susceptibles de cometer algún tipo de desliz o algún tipo de error. Por eso les decía que es un proceso largo y personal. Y conjunto con esta ayuda que nosotros vamos a buscar o vamos a prodigarnos, ¿sí? Es importantísimo mantener una rutina, en lo posible saludable. ¿Por qué? Porque muchas personas se abandonan a algún tipo de mecanismo para escaparse de la realidad. Algunos usan drogas, otros usan alcohol, otros se aíslan, ¿sí? Otros dejan de comer, otras personas dejan de interactuar. O sea, hay un montón de cosas que suceden de por medio. Yo sé que es difícil, yo lo he vivido, es muy complicado.
Sin embargo, hay una serie de pasos que ya vamos a hablar con la intención de ir entendiendo todo lo que nosotros podemos hacer para superar esta situación tan dura que vivimos en un momento determinado. Antes de continuar sobre lo que tenemos que hacer, cómo afrontar la pérdida, les voy a contar una historia muy bonita que la he compartido muchas veces en terapia con otras personas y todo. Quiero hablar de que había dos amigos que se llevaban extremadamente bien, eran los mejores amigos. Y un día estaban los dos jugando tenis, ¿sí? Estaban jugando tenis ahí en el lugar, y de pronto les interrumpen el partido de tenis y se acercan a uno de ellos y les llaman. Vamos a imaginarnos que se llama Carlos, me invento, ¿no? Sí. Carlos, urgente, urgente, se acercan y le dan la noticia de que tiene que salir urgente, urgente al, al hospital. Entonces, el amigo que estaba jugando le ve desesperado y dice, ¿qué te pasa? Dice, "No, no, algo pasó y con mi pareja y tengo que irme urgente al hospital. Sí. Entonces, el amigo al verle desesperado quería apoyarle, pero el otro estaba en una vorágine de cosas que ya no le hacía caso al amigo. Entonces salió despavorido el Carlos y el amigo se quedó sin saber qué hacer y toma la decisión de él también coger sus cosas y dirigirse al hospital. Entonces llega justo detrás de su amigo. Entonces ve todo el proceso, como Carlos recibe la noticia, empieza a desahogarse y todo el asunto. Él se acerca, le da una palmada en la espalda, intenta abrazarle. Carlos no reaccionaba, estaba en una catarsis extremadamente fuerte. Total, Carlos se mantenía ahí impávido, en silencio, solo con su presencia. Después empezaron a llegar el resto de familiares cercanos de Carlos y todo el asunto, y este amigo estaba ahí, tranquilo, siempre cerca de Carlos. Vinieron todo el proceso de la parte de los trámites para sacar el cuerpo del hospital, el proceso velatorio y todo. ¿Qué pasó? Luego de la sepultura, se acerca Carlos a su amigo y vamos a imaginarnos que se llama Pedro, ¿no? Dice Pedro, tal vez no te lo he dicho, sin embargo, quiero darte las gracias, porque tú durante todo este tiempo no me dijiste una sola palabra. Sin embargo, estuviste ahí. Y eso quizás es lo que me dio la fuerza para yo seguir. Y le abrazó profundamente, lloró, se desahogó con su amigo y soltó. A veces, en esas situaciones, nosotros como seres humanos, vemos que una persona a quien nosotros queremos mucho, a quien nosotros apreciamos mucho, está sufriendo y no queremos verla así. En esa perspectiva, cometemos dos graves errores. El primer grave error es querer hacernos notar de que estamos ahí para cuando lo necesite. Basta con que él sienta, que esa persona sienta que estamos ahí, sí, y apenas podamos darle una palmada, un abrazo, o lo que acostumbramos aquí en Ecuador a darles el pésame que normalmente decimos, ¿sí? Y que se note que puede contar con nosotros. A veces queremos pasar de ser los buenos de la película, protagonistas de la situación, para que nos vean y estén ahí y estar ahí todo el tiempo. Y está bien, una cosa es ser comedido y otra cosa es estar ahí con la... en otra onda, por decirlo de una manera. Y tal vez, por bien hacer, ojo, por bien hacer, nosotros queremos en un momento determinado decir palabras que reconforten, cuando muchas de estas palabras que reconfortan no lo hacen. Realmente a veces hincan más la herida, presionan más la herida, ¿sí? Y es algo bastante complejo. Ya les voy a contar más adelante por qué digo que eso hinca más la herida o presiona más la herida que se tiene en ese instante y que hay que ser prudentes con lo que se le dice a una persona cuando está atravesando una situación desde desde el dolor, desde esa perspectiva. Lo primero que tenemos que hacer para afrontar la pérdida es aceptar y reconocer que esto ha pasado con las emociones que esto conlleva.
Y quizás ustedes cuando miraron las charlas anteriores sobre la diferencia entre duelo y luto, pueden darse cuenta que el duelo tiene una serie de etapas, ¿sí? Y la primera etapa es el shock, es la etapa cuando, el punto cuando yo recibo como es la noticia, el tema de la pérdida, y uno ahí se queda paralizado, se queda inmovilizado y no sabe qué hacer, ¿sí? Algunas personas inmediatamente empezamos a racionalizar, otras personas inmediatamente empiezan a explotar emocionalmente, a gritar, a, a buscar la forma de encontrar explicaciones. Entramos en un estado de catarsis de diferentes maneras. No necesariamente es un patrón el que hay que seguir. No es como en una enfermedad X, por ejemplo, la gripe, que posiblemente no es una fiebre, no es de catarro y cosas por el estilo. Ya sabemos cómo actuar frente a cada una de estas etapas. En este punto, una vez que recibimos la noticia impactante, es un shock. Y algunas personas vamos a reaccionar de una manera completamente diferente a los que otros reaccionan, dependiendo de las circunstancias del entorno y hasta el nivel de afecto o de afectividad que llegue a tener con la persona que acabo de perder. Y esa es la parte dura, entender eso, o que me entiendan porque yo estoy sufriendo y viviendo esa forma, ese dolor que empiezo a sentir en este instante con la noticia que me acaban de dar, desde una forma diferente a la que está sintiendo mi hermano, mi pareja, mi hijo, lo que sea. Para las personas que hemos perdido un hijo, es extremadamente claro entender cómo en la pareja, papá y mamá, enfrentan eso desde diferentes formas, reaccionan de manera completamente diferente, cada uno con la carga emocional que esto le conlleva. Y querer en ese momento racionalizar con el uno, con el otro, que se tranquilice, que se calme, que lo tome con cuidado, que sí, que ya, créanme, es quizás lo más insensato que se puede hacer, aunque esté cargado de sensatez. Literalmente les digo eso. Puede estar con toda la buena intención, con toda la sensatez del mundo, pero es lo más insensato. En ese momento simplemente hay que escuchar, apoyar, comprender. Nada más. Es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque de esa manera le vamos a apoyar a esa persona para que acepte lo que está viviendo, lo que está pasando, y ayudarle a que fluya con esas emociones, que reconozca lo que le está pasando. Caso contrario, le vamos a reprimir y le vamos a hacer mucho daño y se va a quedar atrapado en esas cosas. Y eso es algo que en un momento determinado nosotros no entendemos. Ese es algo que en un momento determinado nosotros queremos darle la vuelta de otra forma. Como por ejemplo los famosos chistes de velorio, ¿no? Que ustedes han visto que a cierta hora de la noche, sobre todo aquí en el Ecuador, se estila mucho el tema de la pérdida de la contra de cachos. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nuestro organismo, nuestra mente, empieza a querer soltar ese dolor que nos embarga, ¿sí? Y un poco como a querer aplacar esa situación que estamos viviendo. ¿Ya? Y juzgar eso diciendo: "Ay, se le acaba de morir tal persona y miren, está en la chacota con nosotros riéndose", también es algo insensato, es algo que no está en un contexto, porque hay que entender cómo esa persona está internamente y de alguna manera quiere ver las cosas desde otra perspectiva, o al menos relajarse un rato y olvidarse del dolor que siente en ese instante. Y eso es algo que muchas veces no entendemos, que muchas veces lo dejamos pasar por alto. Como les había dicho, el segundo punto que es importante para afrontar la pérdida es buscar apoyo. Y uno de los principales puntos de apoyo al inicio en esa situación instantánea, en ese momento, son la familia y los amigos cercanos. Apoyarse los unos a los otros, ¿sí? Para darse el abrazo, estar juntos, llorar juntos, porque estamos sintiendo lo mismo.
Posiblemente unos con más intensidad, otros con más intensidad, pero la pérdida para este núcleo familiar es la misma casi. Digo casi porque cada uno tiene una relación diferente. Papá con su hijo tiene una relación diferente que mamá. Y lo mismo los hermanos con el hermano, los hijos con los abuelos o cosas por el estilo. O sea, entonces cada uno va a vivir y sentir la pérdida desde una perspectiva diferente. Sin embargo, agrupados todos de una sola forma, es quizás el primer paso para afrontar la pérdida. Es la mejor forma de hacerlo, apoyarnos mutuamente, sentir eso. Y si no lo tengo, buscar un apoyo. Y paralelo a ello, empezar a pensar en la ayuda, en el apoyo profesional. Porque un duelo mal gestionado genera una carga de emociones extremadamente grandes. Y en ese instante, lo único que estamos generando es una herida que no se va a curar y que en cualquier momento va a destaparse, va a estar volviendo a aparecer, ¿ya? Va a generar situaciones de depresión en la persona extremadamente largas. Yo atendí hace unos años atrás a una persona que llevaba 20 años de duelo, ¿sí? Fue un proceso bastante interesante que en 3 meses logramos salir de ese tema. Nos llevó 20 años, porque no pensó que era, como les dije hace rato, Superman y que él lo podía hacer solo. Y lamentablemente no es así. Al principio sí, porque ya en el momento del show, de la despedida y todo, queremos estar solos. Sí, necesitamos ese espacio y los demás debemos respetar esos espacios. Y eso es importantísimo. Lo importante, si queremos apoyar, es no descuidar y que ese espacio no sea demasiado largo, sino buscar la forma de persuadirle para que llegue a un proceso de ayuda a superar el tema. Él dijo, yo he tratado casos en los cuales hay personas que han llevado muchos años del dolor de la pérdida y no lo han superado. Acuérdense que duelo viene de dolor, entonces ya me entenderán por qué. Y cuando yo encuentro el apoyo, voy a lograr seguir las siguientes fases hasta generar el aprendizaje que esto me dejó, ¿sí? Pasar todas las etapas del duelo para llegar a trascender con la enseñanza que esto me deja, ¿ya? El conocimiento que esto me dio y la forma en la cual yo voy a afrontar la vida ahora sin ese ser amado, sin ese ser querido, sin ese ser importante en mi vida. Les había hablado de que uno de los elementos importantísimos es cuidarnos. Lamentablemente al inicio, en ese proceso, se nos va el apetito, se nos va el sueño, no tenemos sed, queremos estar solos, no nos interesa la televisión, no nos interesa nada, el tiempo se nos va de múltiples maneras, ¿sí? Nos están llamando por teléfono para darnos las condolencias y todo, y hasta ya nos genera fastidio, ya apagamos el teléfono, no queremos estar para nadie. O sea, empezamos que un proceso de traimiento con nosotros mismos y hasta aislarnos, puede ser. ¿No? Y ahí pueden generarse daños físicos. Imagínense la falta de sueño, lo que provoca en el organismo, la falta de alimentación, ¿sí? La falta de interacción con otras personas, puede ser que me empiece a pasar mella en la parte física. Entonces, sí, como les acabo de decir, es importantísimo de alguna manera el que las primeras horas, los primeros momentos de lo que ha pasado, dejarle a esa persona que viva lo que está viviendo y de alguna manera poco a poco acompañarle con la intención de que se sirva un vasito con agua, que se coma tal vez una fruta, ¿eh? Qué sé yo, sacarle del lugar donde que está haciendo el velorio y vámonos a tomar sol o caminemos un poco para que despejes la mente. O sea, buscar la forma de ayudarle a un cuidado físico o nosotros, ya con la conciencia, hacer un cuidado físico para que tengamos una buena salud y que esto que estamos viviendo lo podamos enfrentar de la mejor forma. Porque con esa debilidad que tenemos por la situación que estamos viviendo, nuestras defensas
se bajan completamente y estamos extremadamente susceptibles de cualquier cosa. Y el momento que pasa eso, simplemente corremos muchos riesgos. Y lógicamente no quisiéramos eh, que los demás empiecen a estar con una nueva pérdida que tranquilamente podríamos ser nosotros. Algo importante que hay que tener presente es que debemos tener empatía y resiliencia. La empatía generalmente está dada por nosotros mismos hacia nuestros otros familiares que están sufriendo la misma pérdida que nosotros, tal vez con otra intensidad por el grado emocional y sentimental que tengan con la persona que acabamos de perder. Entonces, ser empáticos con ellos es importante. Sin embargo, es más importante la empatía de las demás personas hacia nosotros. Como les dije hace rato, puede ser muy sensato, hasta con la mejor intención del mundo, el buscar decir algo como, ya tienes un ángel en el cielo, como decir, ya todo pasa, ya no le duele, ya está descansando. Pero sí, o sea, es nuestra buena intención y eso hay que aplaudirlo y agradecerlo. Más nos hemos puesto empáticos con esa persona para saber realmente qué sentiría si me dicen algo así y si yo estaría aquí en ese lugar. En una de las charlas de antes yo les había dicho que una de las cosas que a mí me pasó cuando me decían ya tiene un angelito en el cielo, yo les agradecía porque me decían eso y nada más. Y más adelante, cuando ya hice mi proceso de duelo, empecé a reflexionar y todo, yo decía, qué ganas que me hubiesen dado en ese momento decir, sí, ya tengo un ángel en el cielo, pero ¿cuánto daría por tenerlo en la tierra? Entonces uno se pone a pensar, claro, cuando a mí me toque acompañar a alguien en una situación como la que yo viví, yo no le voy a decir, ya tienes un angelito en el cielo. Simplemente voy a acompañarle, tal vez con un abrazo, aunque no le diga nada. Yo les hago esa pregunta a ustedes, a quienes ya han perdido un familiar. Y yo ahora, Giovanni, les digo, pero ya tienes un angelito en el cielo. ¿Te gustaría acaso mejor tenerlo en la tierra? Respóndete. Y ahí vas a sentir la empatía que las otras personas quisieran sentir en un momento como el que estamos viviendo. Y que les hablaba de resiliencia, porque es importantísimo entender qué es el mecanismo o la forma en la que nosotros nos adaptamos frente a la circunstancia que estamos viviendo para superarla. Y ahí es cuando es importantísimo lo demás, que es el apoyo que podemos recibir de nuestra familia, de nuestros amigos cercanos o de un profesional o de profesionales para superar esta pérdida. Si no lo hacemos, va a ser muy complejo. Nos va a costar mucho tiempo y a veces nos puede costar años. Y esas heridas no sanadas después empiezan a aparecer con el tiempo en algún tipo de manifestación con nuestro entorno, ¿sí? Pasa algo y soltamos, pasa algo y actuamos de cierta forma. ¿Por qué? Porque no hemos procesado esa pérdida. Entonces, al ser resilientes, estamos buscando esa forma, ese mecanismo de tomar lo que nos acaba de pasar como un mecanismo de crecimiento y de mejora para superarlo. Y para finalizar, hay algo importantísimo que yo les quiero comentar, que es el de mantener los recuerdos, ¿sí? Cuando yo les digo mantener los recuerdos, no significa que en un momento determinado me encierre en en el cuarto y empiece a coger sus fotos, sus cosas, a llorar y todo. Está bien, sí, hagámoslo. Al traer los recuerdos, busquemos la forma de traer los recuerdos que nos hicieron vivir con ellos. Y al hablar de vivir, no estoy hablando de convivir, es decir, de compartir la misma casa, de compartir el mismo espacio, cosas por el estilo. Al hablar de vivir significa esos momentos en los que disfrutamos y que lo pasamos de lo mejor, que eh, que nos hacían sentir que estábamos en un éxtasis, ¿sí? Y
entendamos que esa persona que vivió con nosotros esos momentos que hoy los recordamos, ¿sí? No nos va a querer ver tristes todo el tiempo, no nos va a querer ver deprimidos, no nos va a querer ver demacrados, no nos va a querer ver con nuestra salud afectada, sino qué es lo que quieren para nosotros. Como esos seres nos amaban igual que nosotros los amamos, y generalmente decimos que es lo normal, que a lo que a quienes amamos les damos lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor que ellos esperan de nosotros? Que estemos bien. ¿Y nosotros qué es lo mejor que hemos esperado por ellos? Que estén bien. Y hemos hecho todo lo posible para que estén bien mientras estaban con nosotros. Y ahora que ya no están, que vivan esos recuerdos maravillosos donde que vivíamos, donde que nosotros compartíamos esos espacios siempre y donde que los disfrutábamos y eran maravillosos. Esos recuerdos atesoremos. Y cada vez que nos vengan a la mente los momentos duros de la ausencia, empecemos a reemplazarlos por estos momentos. Yo tuve la desdicha de hace casi 28 años, justo este 29 de junio, se cumplen 28 años de la pérdida de mi papá. Realmente a mí me tomó mucho tiempo el superar esa situación. Y hasta ese momento yo pensé que ya lo había vivido todo, que sentía lo que era el dolor de una pérdida, de lo que era quedarse sin un ser amado, sin el ser que uno en un momento determinado lo idealiza porque es mi papá y desde chiquito es mi papá y quería ser como él y todas esas cosas. Me costó superar eso. Y lamentablemente debo decirlo con mucho dolor, que 22 años después tuve una pérdida mucho mayor. Cuando mi hijo, que en ese entonces tenía 26, falleció. Y ahí me di cuenta que lo que había vivido 22 años atrás, en la época que mi hijo falleció, sí fue extremadamente doloroso. Lo que estaba viviendo en ese instante no se comparaba con el dolor que ya había sentido. No tenía en lo absoluto un punto de comparación. Era extremadamente fuerte. No, no, y yo recuerdo claramente cuando recibí la noticia, el impacto fue tal que me quedé en blanco por un rato. Y recuerdo claramente que lo único que hice es empezar a gritar, ¿qué? Escuchaba en el teléfono y decía, ¿qué? 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 Y recuerdo que estaban mis hermanas a mi lado y mi mamá a mi lado. Y me dicen, y me vieron con una cara, no sé cuál habrá sido mi expresión, que se asustaron. Y a duras penas creo que logré balbucear que acaba de fallecer mi hijo y realmente ese entorno familiar se convirtió en un caos. O sea, es algo que golpea. Y si no hubiese sido por la ayuda que yo recibí de mi propia familia, y la ayuda que nos dimos mutuamente, y la ayuda que yo recibí en grupo Volver a Vivir, me hubiese sido muy difícil superarlo. Entender que mi hijo, y al igual que mi padre años atrás, vinieron a cumplir un ciclo, costó. Por eso les decía que lo primero que hay que hacer es aceptar y expresar las emociones, para poder ir desahogándolas hasta aceptar que ya cumplieron su ciclo, que ya hicieron lo que tenían que hacer, que de alguna manera el tiempo que estuvieron a nuestro lado los disfrutamos al máximo. Yo recuerdo que unos días antes de que mi papá fallezca, mi hijo tenía apenas 4 años y para mi papá era su adoración el niño. Y por él, o sea, mi papá hacía tantas cosas y las disfrutábamos toda la familia que era maravilloso. Entonces vivíamos de esos recuerdos maravillosos, no del dolor de la pérdida de mi papá.
Y cuando mi hijo se fue, es exactamente lo mismo. Después de superar ese dolor, vivir esos momentos tan tristes, tan duros, traer a colación los recuerdos maravillosos que tengo, es lo que me tiene, me sostiene y me da vida y me hace poder sonreír con ustedes, poder compartir con ustedes y poder apoyar a las personas que también tienen un proceso de pérdida, porque yo sé lo que es perder eso. Tal vez Dios me mandó eso también como una especie de lección que yo debía aprender para poder ser su instrumento y apoyar al resto de gente que está pasando algo similar. Sí, también lo tomo de esa manera. Y es de una forma distinta. Ya no es desde la forma del dolor en el cual uno sigue apresurado en un estado catárquico, un estado de distracción donde que no sabe qué hacer. Cuando logramos conversar como yo les converso ahora, de una manera más que anecdótica, natural, ¿sí? También estoy sintiendo lo que sentí en ese instante. Sin embargo, ya no me golpea, ya no me choca, ya que gracias a Dios pude superar y entender lo que estaba pasando, aceptarlo. Pude expresar mis emociones en su momento y las sigo expresando hasta ahora, porque cada vez que hablo de mi hijo lo hablo con alegría. Cada vez que hablo de mi papá lo hago con alegría. Cada vez que hablo de esas personas muy cercanas a mí que he perdido, porque también hace 5 años perdí a un ser muy querido y justo mañana son 5 años de su partida, ¿sí? Lo hago con alegría, porque me llevo con esos recuerdos y no me quedé en el mal recuerdo del momento que lo perdí. Y eso les invito a todos ustedes a que lo empecemos a manejar. Sé que es duro, sí, es extremadamente duro, mas está en nosotros el hacer las cosas de manera que podamos superarlo. Y para eso busquemos el apoyo. Si tal vez su entorno familiar no es del apoyo, busca un apoyo profesional. Y les garantizo que va a funcionar. De corazón les garantizo. Y me gustaría seguir conversando más y más de estos temas. Sin embargo, creo que con lo que les acabo de decir es más que suficiente para entenderlo, para notarlo y para darnos cuenta que todos en un momento determinado podemos superar una pérdida familiar. Una pérdida en la cual nosotros quizás no estuvimos preparados, que nadie lo está preparado, como les dije al inicio, así sepamos que ya va a irse. Sin embargo, tenemos la posibilidad de superarlo y entender que lo que vivimos con esas personas es quizás los mejores recuerdos y eso es lo que ahora nos hace sonreír. Porque también estamos haciendo por ellos lo que a ellos les gustaría, que es vernos bien, vernos sonreír y ver que estamos bien. Amigas, amigos, quería compartirles esto, conversar un poquito sobre lo que es la pérdida de un familiar y cómo manejarla, para que todos nosotros nos entendamos, o mejor dicho, entendamos cómo debemos actuar en un momento de que perdemos a un familiar o un ser querido, o cuando vamos a acompañar a alguien que ha perdido un familiar o un ser querido. Y de esta forma lograr superar ese momento tan duro. Yo les quiero agradecer este espacio, que es su espacio para volver a vivir. Y en 2 semanas volveremos a estar con un nuevo tema en esta misma línea de lo que es el duelo y de las pérdidas, porque es importantísimo que todos tengamos presentes que no solo es el duelo cuando perdemos un familiar, como el caso que hablamos hoy, es también como cuando perdemos una relación de pareja o perdemos un trabajo que hemos estado mucho tiempo o hay una ruptura con un amigo, una amiga, cosas por el estilo. Hay siempre muchas pérdidas que también se encasillan en estos temas. Así es que les dejo y nos vemos en 2 semanas. Y para